Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, abran su Biblia. En Mateo capítulo 16, versículo 13. Diga conmigo: Jesús es el Señor. Otra vez di conmigo: Jesús es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Señor. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús es el Señor. De eso quiero hablar en esta mañana. Cuando ustedes entraron esta mañana, los recibieron con una pregunta, ¿verdad? La pregunta que le hicieron es: para ti, ¿quién es Jesús? Algunos dijeron que Jesús era su Dios, que Jesús era su todo, que Jesús era su ejemplo de vida, que Jesús era su Salvador, el Todopoderoso. 3 personas respondieron que era el Señor. Otros respondieron que Él es amor, que Él es transformación, mi Padre, mi inspiración, mi vida, mi confianza, mi amigo, mi héroe, mi sanador, mi conexión, mi líder. Esas fueron la mayor parte de las respuestas que ustedes dieron. Ahora, tú te preguntarás: ¿por qué te recibimos con esta pregunta? Porque tú viniste hoy a una iglesia cristiana. Y si tú eres cristiano, es porque tú eres seguidor de Jesús, ¿verdad que sí? O sea, tú no vienes acá porque tú te simpatizas conmigo. Tú no vienes acá porque te gusta como yo predico. Tú no vienes aquí porque te gusta la alabanza o porque tienes amigos en este lugar. Esos son factores que suman al que tú estés aquí. Pero tú estás aquí en esta mañana por Jesús. Él es la única y la verdadera razón de que tú y yo estemos en este lugar. No hay otra razón. Solo Jesús es la razón. Pero aquí hay algo que nosotros deberíamos preguntarnos, y que muchas veces caminamos años en el cristianismo, pero nunca nos preguntamos en realidad: ¿quién es Jesús? Estamos en una campaña de conectar a nuestras familias, de ganar a nuestros amigos para Cristo. Estamos en una jornada intensa de ganar, de compartir del amor de Dios. Pero si tú vienes a mí, escúchame, si tú vienes a mí a hablarme de Jesús y que yo debo aceptar a Jesús en mi corazón, yo la primera pregunta que te haría, la pregunta más obvia que yo te plantearía, si tú me vas a ganar a mí para Cristo, es: ¿quién es Jesús? Entonces, si la gente te preguntara ¿quién es Jesús?, ¿cuál sería tu respuesta?
Detente un momento a preguntar, en realidad, ¿quién es Jesús? Porque nosotros hablamos de Jesús, pero a veces ni siquiera sabemos quién es Jesús. O tenemos un concepto básico, elemental, de quién es Él. Y yo quisiera que antes de avanzar con lo que yo traigo, tú te preguntaras, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él? ¿Qué respuesta le darías a tus amigos que te preguntaran quién es Jesús? ¿Cómo le responderías? Jesús está hablando con los discípulos y Jesús le dice a ellos, ¿qué dice la gente de quién soy yo? El concepto que tiene una persona que no camina con Jesús es totalmente diferente al concepto que tiene alguien que camina de la mano de Jesús. Quien está cerca a mí en realidad puede decir quién soy yo. Quien me conoce o ha oído de mí tiene una opinión. Entonces, si alguien escucha a Oscar Bernier, él es pastor, yo lo conozco, o es coach, no es conferencista, te va a dar una imagen. Pero quien está cerca de mí debería responder correctamente, ¿quién soy yo? Entonces, lo que la gente dice de Jesús es una cosa, pero lo que tú, que eres un hijo de Dios, deberías saber es totalmente diferente. Por tercera vez quiero preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué viniste esta mañana a este lugar? ¿Por qué no te quedaste durmiendo? ¿Por qué no te quedaste practicando algún deporte? ¿Por qué sacrificas una mañana de domingo o parte de una mañana de domingo para venir a una iglesia cristiana? ¿Vienes a adorar a Jesús? ¿Cuántos vinieron a adorar a Jesús? ¿Quién es Jesús? Queremos transformar el mundo con el poder de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes por qué nuestro cristianismo está tan amenazado en este tiempo? Porque el problema no es el cristianismo, el problema somos nosotros los cristianos. El evangelio no ha fallado y el cristianismo sigue siendo la respuesta. De hecho, Jesús es la respuesta para Bogotá, Jesús es la respuesta para la nación. Pero el problema no es Jesús, el problema somos nosotros, que a veces venimos a la iglesia, decimos ser cristianos, pero ni siquiera sabemos quién es Jesús. Y como no sabemos quién es Jesús, vivimos vidas que son totalmente diferentes a lo que debería ser, porque Jesús es nuestro Dios. ¿Qué dice la gente que es Jesús? Pero lo verdaderamente importante acá es, para ti, Andrés, Carlos, Juan, para ti, ¿quién es Jesús? Yo me fui, yo estuve 3 domingos seguidos fuera de este lugar. El primero estuve en Barquisimeto, el segundo estuve en Chile y el tercero estuve en Argentina, en Ushuaia, en lo último de la tierra ya estaba. Pero yo me fui confrontado de aquí a esos viajes, porque le escribí a alguien de la iglesia que sabe, y ya se lo dije, que se lo iba a hablar. Le dije, ¿por qué no vas a ir hoy a la iglesia? Y me dice, no. Te le digo, ¿pero por qué? Y me empezó a sacarle evasivas y me responde lo siguiente, me dice, porque es que a mí me gusta, es cuando usted predica. O sea, para esa persona, y es válido porque es nuevo, es muy nuevo, pero para esa persona valía la pena venir a este lugar si yo predicaba o no predicaba. Y eso no me ofendió, eso me conmovió, me entristeció, porque me llevó a preguntarme, ¿qué estamos haciendo como iglesia? O sea, ¿a dónde estamos llevando la gente? ¿A qué estilo de vida la gente que viene a nuestras iglesias? ¿Qué estilo de vida viven? Si para venir a la iglesia es porque esté un hombre. Entonces no hemos entendido por qué estamos acá, y mucho menos hemos entendido quién es Jesús. Hermano, mírame.
De los 12 discípulos, solo uno tenía revelación de quién era Jesús. Los otros 11 no sabían quién era. Caminaban con Jesús, le aceptaron el seguirlo. Jesús le dijo, sígueme, y ellos le seguían. ¿Me está siguiendo a mí? Ellos iban detrás de Jesús. Pero cuando Jesús se detuvo y les dijo, ¿quién soy yo?, no sabían quién era Él. Y así pasa en la mayoría de ustedes y en la mayoría de nosotros, que tenemos una revelación equivocada de Jesús. Y yo quiero que en esta mañana tú abras tu corazón y podamos entender algunas cosas importantes para la fe y para verdaderamente seguir a Jesús. Número uno, que el concepto que tú tienes de Jesús cuando vienes a Él es uno. Pero la revelación o el concepto, la imagen que tú tienes de Jesús andando el tiempo, tiene que ser mucho más profunda de lo que es cuando llegaste al Señor. ¿Me hago entender? Entre más tiempo pasas de conocer a Jesús, más deberías saber quién es Jesús. Pero no, la gente en realidad no está interesada en conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque el problema está en que la mayoría de personas no quieren saber quién es Jesús, sino están interesados en saber lo que Jesús puede hacer por ellos. O sea, la gente hoy no sigue, sígame a mí, la gente no sigue a Jesús por quien es Él, sino que la gente lo sigue por lo que Él hace, lo que Él puede hacer. Entonces, ¿cómo evangelizar muchas personas? Vamos a la iglesia, que Dios sana, que Jesús restaura, Jesús liberta, Jesús puede, Jesús esto. Pero ¿por qué la gente se queda? Ahora, cuando la gente seguía a Jesús, algunos venían por los milagros, venían por las señales, venían porque les daba de comer. Pero el principio del camino es verlo como proveedor, como salvador, como lo que tú quieras. Pero entre más caminas con Jesús, lo que Él hace pasa a un segundo plano, porque lo que realmente importa en este camino es saber quién es Jesús, no lo que Él hace. La madurez espiritual de una persona se conoce no por los años que lleva asistiendo a una iglesia. La madurez espiritual de una persona no se conoce porque diga servirle a Dios. La madurez espiritual de una persona no se conoce por lo que hace para Él, se conoce por la revelación que tiene de Jesús. Es decir, que cuando alguien te pregunta ¿quién es Jesús?, tú sabes quién es Él. Los discípulos caminaban con Jesús, y cuando les preguntó ¿quién soy yo?, quedaron bloqueados. Entonces hoy yo quiero decirte que no se trata de venir a congregarte nada más. No se trata de venir a cantar, porque a veces hasta cantamos canciones que ni siquiera sabemos a quién se las estamos cantando. Usted tiene ritos y yo tengo ritos y costumbres. Levantamos las manos, pero ni siquiera sabemos el significado de por qué levantamos las manos. Pero llevamos 20 años y las seguimos levantando. Hacemos tantas cosas que no sabemos ni por qué las hacemos, porque no sabemos quién es Jesús. Y esto es lo primero que yo quiero decirte. Tu madurez espiritual se conoce porque sabes quién es Jesús. No porque digas yo tengo 30 años de ser cristiano, yo le sirvo, yo sano enfermos, yo liberto endemoniados. Nada de eso define tu madurez espiritual. Pero cuando tú sabes quién es Jesús, eso te va a llevar y te va a cambiar la vida. ¿Sabes por qué es tan importante? Y esto es lo segundo que te quiero hablar. ¿Por qué es tan importante, realmente importante, que tú sepas quién es Jesús?
¿Sabes por qué? En realidad el propósito de todo aquí es saber quién es Jesús. Porque cuando tú sabes quién es Jesús, esto define muchas cosas y determina cosas en tu vida. Quiero toda tu atención acá y quiero todo tu corazón. La imagen que tú tienes de Jesús determina, número uno, tu destino eterno. La imagen que tú tienes de Jesús determina dónde vas a pasar la vida cuando mueras. Y amigo que nos acompañas, no sé si seas católico o no hayas ido a ningún lugar, solo hay dos destinos en la vida: cielo y tierra, cielo e infierno, perdón. De hecho, que la Iglesia Católica ya abolió de su doctrina el purgatorio y reconocieron que solo hay dos lugares, el cielo o el infierno. Entonces la imagen que tú tienes de Jesús determina cuando tú mueras a dónde vas a ir. Si vas a ir al cielo con Él o vas a ir al infierno sin Él. Por esto es importante que tú sepas quién es Jesús. Y escúchame, y en este punto quiero quedarme un minuto. Porque tú estás más preocupado en lo que pueda pasar con tu vida aquí en la tierra, que son 80 o 90 años, que con lo que va a pasar con tu vida cuando mueras, que es toda la vida. Ahí no hay final. Es un mal negocio vivir solo para este mundo y no prepararme para la eternidad. Es un error pésimo, porque aquí la vida tiene principio y tiene final. En la eternidad no se va a agotar. Si te mueres sin Jesús, vas a lamentar para siempre. No hay nada que hacer. Te moriste sin Él. Y al infierno nadie te va a poder ir a rescatar. Dos, el concepto que tú tienes de Jesús determina nuestra conducta. ¿Por qué nos manejamos como nos manejamos? ¿Por qué nos manejamos bien o nos manejamos mal? ¿Por qué nos parecemos o no nos parecemos a Él? Porque el concepto que tenemos de Jesús nos lleva a nosotros a vivir vidas de libertinaje a veces. Y nos damos licencias, ¿me estás escuchando? Nos damos licencias que no deberíamos darnos, porque tenemos la imagen de que Jesús es mi parcero, Jesús es mi pana, Jesús es mi amigo. De hecho que cantamos Jesús mi fiel amigo. Pero hoy tú vas a saber que Jesús ni es tu pana ni es tu amigo. Él puede actuar como eso y parecer ser, pero Él es el Señor. Cuando yo creo que Jesús es mi amigo y me perdona y yo puedo hacer con Él lo que quiera, pues por eso me manejo como quiera. Entonces mi conducta está determinada por la imagen que yo tengo de Jesús. Número 3, la imagen de Jesús determina mi carácter. Cuando no tienes una imagen correcta de Jesús, tu carácter es totalmente opuesto al de Jesús. Y número 4, y en este quiero que abraces lo que voy a decir. Tu sistema de creencias, de principios y de valores está determinado por la imagen que tú tienes de Jesús. Por eso hay muchos cristianos que están a favor del aborto, que están a favor del matrimonio igualitario. Por eso hay muchos cristianos que no tienen problema con la ideología de género. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Jesús. Pero el día que conozcan a Jesús, sus creencias, sus principios y valores cambian. Tú crees y vives según la imagen que tienes de Jesús. Por eso es que tú todo lo argumentas. Por eso es que cada cristiano tiene una teología. Y te voy a decir algo, no te hagas problema. Hasta el LGBTI hace teología con la Biblia. Tú puedes entrar a internet y mirar que ellos tienen su propia teología y la basan en la palabra de Dios, donde dicen, por ejemplo, cosas como que Jonatán y David no eran amigos, sino que eran pareja. Porque según la imagen que tú tienes de Jesús, es la manera como tú vives y como tú crees y como tú avanzas en la vida. Y cuidado, porque tú no estás delante de una persona fanática y tampoco estás delante de una persona enceguecida. Yo soy una persona pensante y muy bien ubicada en la vida.
Pues a mí tú no me vas a ver saliendo a discriminar, ni siendo homofóbico, ni nada de eso. Pero sí me cuestiono cuando yo veo gente que dice ser cristiana aprobando lo que Jesús reprobó. ¿Cómo puedes tú aprobar lo que Jesús reprobó, pero a la vez decir que tú eres cristiano? Hay algo que va en contravía. Hay algo que no me cuadra. Tú dices que eres cristiano, pero apruebas lo que Él reprobó. Y es más, repruebas lo que Él aprobó. Porque la imagen de Jesús determina todo. Determina, número uno, que tu destino eterno. Si tú no sabes quién es Jesús, tampoco sabrás dónde vas a pasar tu eternidad. Si tú no sabes quién es Jesús, tu conducta puede parecer cualquier cosa. Puedes hoy un día practicar los principios de Gandhi, otro día puedes practicar los principios de Mahoma, otro día puedes parecer cualquier cosa, pero no Jesús. Porque cuando tú sabes quién es Jesús, tu conducta es como la de Jesús y la mía es como la de Jesús. Y cuidado, porque yo no vine hoy a señalarte ni a juzgarte. De hecho, la primera persona que fue traspasada cuando estaba escribiendo ese mensaje fui yo. Te voy a explicar esto, que la imagen que tú tienes de Jesús determina todo. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? 4. Y sabes que cada uno de los evangelistas mostró a Jesús de una manera diferente. Porque la imagen que tú tienes de Él es la imagen como tú vives. Por ejemplo, Mateo muestra a Jesús como el rey, lo presenta como el rey. Marcos, en realidad quien escribe Marcos es Pedro, o quien inspira, quien relata el evangelio de Marcos es Pedro. Pedro lo presenta como un siervo. Lucas lo muestra como el hombre perfecto. Juan habla de Jesús como Dios, como algo divino. Pero ves que los 4 evangelios hablan de Jesús, pero los 4 tienen 4 caras diferentes. 4 caras diferentes de Jesús, y cada uno de ellos te hace teología y te muestra un relato de Jesús como Él lo percibió. Mi pregunta, vuelvo al punto inicial. Para ti, ¿quién es Jesús? Jesús es mi amigo. Pero un amigo no te da órdenes. Jesús sí te las da. Señores, mírenme. Abran sus manos. Diga conmigo: necesito definir por la palabra quién es Jesús. Abraza al que está a tu lado, dile: tu vida puede cambiar, tu fe puede cambiar, tu destino puede cambiar si a ti se te revela quién es Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos para funcionar en la tierra es saber quién es Jesús. Lo demás son asuntos secundarios. El verdadero punto a definir en un cristiano es quién es Jesús para él. De hecho, que uno de los 4 ejes doctrinales más fuertes, uno de los 4 aspectos teológicos más fuertes que todo cristiano debería tener, es el señorío de Cristo. Cuando una persona cristiana define el señorío de Cristo en su vida cambia para siempre. Su vida es transformada para siempre. Entonces, lo primero que yo quiero enseñarte en esta mañana, que es que entre más tiempo tienes de andar con Él, más lo conoces a profundidad. Número 2, yo quiero enseñarte que el concepto que tú tienes de Jesús determina muchas cosas en tu vida. Por eso no te puedes dar el lujo de pasar de hoy a mañana sin definir en tu vida quién es Jesús, sin tener una imagen correcta de Jesús. Porque pasar de hoy a mañana y decir mañana voy a orar por esto, mañana le voy a pedir a Dios que me revele quién es Él, es perder tu vida. Y cuidado, porque ninguno de nosotros tiene la vida escriturada. Tú no sabes si hoy sea el último día que me vas a ver o que yo te pueda ver a ti. La vida, dice la Biblia, que es como la neblina de la mañana. La vida es como esto, como un abrir y cerrar de ojos. Hoy tú me puedes ver, pero en unas horas quizás diga: wow, fue la última vez que vi al pastor, o la última vez que yo diga: lo vi al discípulo. Por eso tú y yo no podemos seguir jugando a saber quién es Jesús o quién es Él en nuestra vida. Comenzamos con un asunto de Jesús, pero tenemos que terminar en otro. Señores, la revelación de Jesús es progresiva.
Lo conoces como Salvador, pero terminas viviendo que Él como tu Señor. Míreme acá. Jesús nació como el Mesías, vivió como el Maestro, murió como el Salvador, pero resucitó como Señor de todo y de todos. Te lo voy a repetir. Él nació como el Mesías. Y para los que tienen una teología falsa, Jesús no nació siendo pobre. Eso es falso de toda falsedad. Porque a qué hombre pobre le traen oro, incienso, mirra, y vienen gente de lugares lejanos a visitarlo. Solo a un rey. Por eso Isaías, que es el profeta mesiánico, Isaías cuando anuncia a Jesús dice: un rey nos es nacido hoy. Ese día en un pesebre no nació el hijo de un carpintero. Ese día en un pesebre o en un hostal mejor, no nació el hijo de una virgen nada más. Nació el hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Nació el Rey y Señor. Nació como Mesías, vivió como Maestro, murió como Salvador, pero se levantó de la muerte como Señor de todo y de todos. Dígalo conmigo: nació como Mesías, vivió como el Maestro, murió como Salvador, pero resucitó como Señor. Vamos, diga: resucitó como Señor. Entonces escúchame acá. Lo recibo como Salvador de mi vida, lo sigo como mi Maestro, pero el propósito es que llegue un momento en mi vida donde yo diga: Jesús es mi Señor. Tiene que haber un momento en tu vida y en la mía donde podamos decir, no de labios para afuera, sino con una convicción profunda: Jesús es el Señor de mi vida. Y te vine a arruinar la fe. Los 25 o 30 años de cristiano te lo voy a echar al piso hoy. Si Jesús no es el Señor de tu vida, da igual que tengas 30 años en la iglesia o un día de convertido. El propósito de conocerlo a Él es que yo pueda llegar a decir que Jesús es mi Señor. Si tú te quedas solamente con mi Salvador, entonces ahora que tienes salvación no te vas a perder, vas a ir al cielo, vas a estar tranquilo. Yo te pregunto, ¿puedes hacer de tu vida lo que quieras? Porque no es tu Señor, te quedaste como el Salvador. Cuando pasa de Él es mi Salvador a Él es mi Maestro, entonces tu vida comienza a cambiar, porque comienzas a aprender. Y el discípulo se conoce porque hace lo que su Maestro le enseña. El verdadero discípulo no se conoce porque tenga la camiseta que diga yo amo a Jesús, o porque en el carro traiga una calcomanía que dice yo amo a Jesús. No, el verdadero discípulo se conoce porque practica lo que su Maestro le enseña. Pero ahora, cuidado, porque si tú llegas al nivel de que Jesús es tu Señor, toda tu vida está rendida, consagrada y, escucha esto, sujeta a los pies de Cristo. Abra su Biblia en Mateo, por favor. El problema de decir Jesús es mi Señor sin vivirlo, este es el problema. Vas a vivir un evangelio errado, un evangelio a medias. Vas a vivir un evangelio frustrado. Vas a terminar decepcionado al final. Porque al final, diga conmigo, porque al final es que esto importa. Diga conmigo, al final. Dile al que está a tu lado, tú puedes darte la vida que quieras, pero al final esto es lo importante. Abra su Biblia en Mateo 7:21, por favor. Mira la pantalla y lo lees conmigo. No
todo. El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que... O sea, Jesús no es Señor porque tú lo digas. Jesús es tu Señor porque tú haces su voluntad. Jesús no es tu Señor porque tú oras, Señor, ayúdame, Señor, no. El señorío de Cristo en tu vida se manifiesta porque moriste a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Mientras tu voluntad esté viva, y ya vamos a llegar a un punto, mientras tu voluntad esté viva, Él es tu Salvador, pero no tu Señor. Puede ser tu maestro, pero no tu Señor, porque el señorío se reconoce en hacer su voluntad. Por eso Jesús que decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Dile al que está a tu lado, en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Dile, la primera sorpresa, que va a haber gente que tú creías que no iba a haber. En el cielo van a estar personas que tú creíste que se habían perdido. Dile, la segunda sorpresa, que no van a estar personas que tú pensabas que iban a estar. Dile, y la tercera sorpresa es que tú estés allí. Porque hay gente que no va a estar. Señor, Señor, yo no te conozco, viejo. Hay quienes nosotros dábamos por hecho, ese tiene el cielo asegurado. Hay quienes decíamos, ese no entra, y entró. Pero la verdadera sorpresa es que yo esté allí, que tú estés allí. Quiero desafiarte. Quiero desafiarte a que a partir de este día sueltes la imagen del Salvador, la imagen del Maestro, y transiciones en revelación a que Jesús es tu Señor. Eso es otro nivel. ¿A cuántos les gusta leer las genealogías en la Biblia? ¿Cuántos han leído las genealogías en la Biblia? Pocos, ¿ven? Porque a nadie le gusta saber de quién es hijo el hijo del otro, y vino de dónde. A nadie le gusta. Pero ¿sabes por qué el Evangelio abre con genealogías? ¿Sabes por qué el Espíritu Santo comenzó el Evangelio con genealogías? Para una razón, para que tú no te confundas creyendo que el que nació en un hostal es cualquiera. Jesús viene del rey David, de la simiente de un rey, y el que nace de un rey tiene linaje real. Tú a Jesús no lo puedes tratar como quieras. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Pues hay un hombre en la Biblia que no fue un apóstol de los 12, pero fue un apóstol llamado por asignación divina, Pablo. Y Pablo no te habla del Mesías, Pablo no te habla del hombre, Pablo no te habla del rey, no te habla del Dios. A Pablo se le reveló que Jesús es el Señor. Filipenses, por favor, capítulo 2, tenga la bondad, abra su Biblia, Filipenses capítulo 2. Porque cada persona te va a hablar de Jesús según su experiencia. Pero Pablo, mira lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice?
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mira lo que Pablo vio. Él estaba en el cielo. Por eso Génesis, cuando dice hagamos al hombre, ¿dónde crees que está? ¿Quién era el otro? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso se cae de su propio peso los que dicen que Dios es uno solo. Génesis dice hagamos. ¿Dónde estaba Dios en el principio? ¿Dónde estaba Jesús en el principio? En el cielo. Pero Pablo dice que no se aferró a ser igual a Dios y se descendió y se hizo ¿qué? Hombre. Por eso tú ves que en el Evangelio te lo muestran como hombre, Lucas. Pero ahora mire lo que viene, sigue leyendo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Esa palabra nombre, la palabra autoridad, y le dio una autoridad que es sobre toda autoridad, para que en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Léalo conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Y toda, grita que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mateo me habló del rey, Marcos me habló del siervo, Lucas me habló del hombre, Juan me habló de la divinidad. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Pero Pablo abre un cuadro de revelación extraordinario. Y recuerda que Pablo estuvo en el tercer cielo. Y Pablo dice: señores, era Dios, se hizo hombre, fue un siervo, murió como mueren los malditos, estuvo en la tumba 3 días, pero la muerte no lo detuvo, no lo pudo detener. Él resucitó, fue exaltado por el Padre y hoy está a la diestra del Padre. Y no es nada de lo que ustedes creían. Él es el Señor de todas las cosas. Él es el Señor de todos. Jesús es el Señor. Y a Pablo esto se le abrió desde el mismo momento de su conversión. Cuando Pablo tuvo la experiencia de su conversión, Pablo, abra su Biblia en Hechos, por favor, capítulo 9, versículo 3. Hechos 9, 3. Cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, ¿se acuerdan que Pablo, antes de ser Pablo, era qué? Saulo de Tarso, y era el peor enemigo de la iglesia. Los mataba, los asesinaba, los asediaba, los perseguía. Pero en una de sus viajes a perseguir, tiene una experiencia y dice la palabra, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Mesías? ¿Quién eres, Salvador? ¿Quién eres, hombre? Pablo entendió que quien se le reveló, quien se le apareció, quien le hablaba, no era nada más que el Señor de todo. Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y mire que la escritura no lo escribe Señor con S minúscula, te lo coloca con S mayúscula, dando a entender que Pablo
Pablo sabía de quién estaba hablando. Yo soy Jesús. Yo soy Saulo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Este es el cuadro de una persona que se ha convertido realmente. Una persona que se ha convertido de realmente, cuando está ante la presencia de Dios, no se maneja de cualquier manera. Tiembla porque está delante del Señor. Por eso usted, cuando está orando o está en la iglesia, hace de cualquier cosa su vida, porque usted no sabe delante de quién está. Por eso usted tiene el atrevimiento de chatear en el culto. Por eso usted tiene el atrevimiento de pararse, entrar, abrir su gaseosa, destapar las papas, comer, porque usted no sabe delante de quién está. Yo soy Jesús. Y Pablo, temblando, dice, y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra vez. Y Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Escúcheme, iglesia, y gente que me ve a través del internet. Cuando una persona se ha convertido de verdad, no hace la pregunta: ¿qué puede hacer Jesús por mí? La pregunta verdadera es: ¿qué quieres que yo haga por ti y para ti? La gente inmadura viene a la iglesia para que Dios la sane, la prospere, le dé un buen auto, le dé una buena casa, un buen trabajo. La gente que conoce a su Señor, que conoce a Jesús, dice: estoy aquí para hacer lo que tú quieras que yo haga. Todo cambia acá. Pablo no le preguntó a Jesús: ¿qué tienes para darme? Mientras tú solo tengas la imagen de Jesús el sanador, Jesús el salvador, Jesús el prosperador, Jesús el libertador, por eso nunca estarás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero cuando tú entiendes que Él es el Señor de tu vida, entonces tú rindes tu vida, rindes tus talentos, rindes tu tiempo, rindes todo, y le dices: ¿qué quieres? ¿Ven la diferencia? Unos vienen como Bartimeo a que Jesús les pregunte: ¿qué quieres que yo haga por ti? Otros vienen a preguntarle a Él: ¿qué quieres que yo haga por ti o para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quieres saber quién es Jesús para ti? Escúchate cómo oras y sabrás quién es Jesús para ti. ¿Cómo oró Pablo? ¿Cómo oró Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no pasó por 10 cursos. Pablo no esperó un año para decir: creo que soy cristiano, todavía no me he definido. Pablo no andaba luchando todavía si se congregaba o no se congregaba, si guardaba o no guardaba el día del Señor. Pablo no andaba luchando con las trivialidades que luchamos nosotros. Pablo no andaba discutiendo si hay que orar o no hay que orar, si hay que diezmar o no hay que diezmar, si hay que ir a la iglesia o no hay que ir, si hay que leer la Biblia. Pablo no andaba luchando con eso, porque a Pablo se le reveló: es el Señor. Y cuando a ti se te revela que es el Señor, tú no opinas, porque nuestro problema es que nacimos en países demócratas. Entonces creemos que como aquí todo el mundo tiene derecho a opinar, en el reino tú también tienes derecho a opinar. Yo te voy a aclarar la mente: el reino es una monarquía. En el reino tú no opinas, en el reino Dios manda.
manda y tú obedeces. En el país tú votas y sales a las marchas, incendias la ciudad si quieres, pero en el reino hay una voluntad, hay decretos, hay mandamientos, hay ordenanzas. Y en el reino no es si tú quieres o no, en el reino es: yo soy tu Señor y tú haces mi voluntad para ti. Entre los nombres que se le han atribuido a Cristo, hay uno que está sobre todos. No el Mesías, no el Rabí, no el Salvador, no el Redentor, no el misericordioso, ni el alto, ni el admirable, ni el príncipe de paz. Hay uno que se le atribuyó, que es sobre todos. Su palabra es Kyrios. La palabra griego Kyrios. Cuando alguien confiesa: Jesús es mi Señor, lo que esa persona está diciendo es: Jesús es mi Kyrios. Diga conmigo: Jesús es mi Kyrios. Dígalo otra vez: Jesús es mi Kyrios. ¿Sabes qué traduce la palabra Kyrios? En la antigüedad, cuando alguien decía mi Kyrios, estaba diciendo mi amo, estaba diciendo mi jefe, estaba diciendo mi dueño, mi soberano, mi máxima autoridad. En otras palabras, cuando tú dices Jesús es mi Señor, tú estás diciendo: yo soy su esclavo, Él es mi amo. Esto es muy profundo. Por eso yo hablé de que tienes que transicionar. Que no te puedes quedar con el Jesús que salva, el Jesús que perdona y que ama, y el Jesús que te abraza como estés. Tenemos que transicionar de esa imagen al Kyrios, al amo, al Señor, al dueño de todo, al que dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué implica Jesucristo es el Señor? En el Antiguo Testamento se decía el Adonai. En el Nuevo, Kyrios. Implica dominio, reinado, soberanía, sujeción, obediencia. Jesús es mi Señor. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, porque ya no vivo para complacerme a mí. Pablo decía: ya no vivo para mi agenda, ya no vivo para mis sueños, ya no vivo para mis placeres. Pablo decía: ahora vivo para Él. Déjame terminar. Todo cambia en mi vida si yo acepto que Jesús es mi Señor. Todo cambia. Dame el corazón. Suelta todo lo que está hace un momento. Igual la vas a tener que volver a ver. Todo cambia en mi vida cuando Él es mi Señor. Dile a alguien: todo cambia. Dile: cambia tu familia, cambian tus hijos, cambia tu economía, cambian tus sentimientos cuando Jesús es tu Señor. Estás atento a las pantallas. Romanos 1:1, por favor. Romanos 1:1. ¿Cómo vio Pablo a Jesús? ¿Cómo qué? Su Señor, su Kyrios. Entonces mira cómo Pablo, ¿tienes la NTV de casualidad ahí? Mira cómo Pablo habla y dice: yo, Pablo, yo, hijo de Dios, coheredero,
Yo llamado a hacer mis sueños realidad, llamado a triunfar en la vida, llamado a conquistar el mundo. Pablo dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. ¿Cuál fue la tarjeta de presentación de Pablo? Yo, Pablo, esclavo. Porque Pablo entendió que él era su Señor. Y un Señor no tiene panas. Un Señor tiene siervos o enemigos, porque ni siquiera amigos, quizás aliados. Tú ni eres el parcero de Jesús, y Él no te ve como su pana. Dios no te ve como my best friend. Él te ve como el redimido para obedecerle. Pero entonces, ¿dónde está la vida? Pues yo te voy a describir. El éxito de tu vida es hacer la voluntad de Dios, porque ahí todo cobra sentido en esta vida. Yo, Pablo, esclavo. Ahora mira lo que dice Lucas 6:46 en adelante. Así que, ¿por qué siguen llamándome? Dilo, ¿cómo le llama la mayoría de cristianos? Señor. Y él dice: ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor, cuando no hacen? Jesús te dice a ti en esta mañana: mientras tú no me obedezcas, yo no soy tu Señor. Mi señorío se manifiesta en ti cuando me obedeces a mí. Jesús es para ti cualquier cosa menos tu Señor, porque mientras tú hagas de tu vida lo que quieras, Él no puede ser el Señor, porque Señor es para aquel que le obedece. ¿Quieres que te eche a perder el resto de fe que te quedaba? ¿Sabe qué sigue hablando Jesús después de esto? El hombre que me escucha y obedece mis palabras, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. El señorío de Cristo en tu vida es la única garantía que tú tienes, que no serás destruido y que nunca serás vencido. ¿Tú quieres vivir una vida triunfante? ¿Quieres vivir una vida victoriosa? ¿Quieres vivir una vida que de verdad sea triunfante en esta tierra? Sujétate a Cristo, porque Él dice: el que me escucha y no obedece es como el que edificó su casa en la arena. Ambos construyeron casas, ambos hicieron proyectos de vida, ambos hicieron planes, pero solo uno pudo perseverar, preservar. Escúchame, el que construyó sobre la roca. Y el que construyó sobre la roca, en el orden del texto, es el que Cristo es su Señor. Ábreme con las manos. Vas a tener que dejar de vivir un cristianismo equivocado. Vas a tener que salir de una falsa religión. Vas a tener que dejar de vivir esperando de Él para comenzar a vivir dándole a Él, no una parte de ti, sino todo de ti. Mírame un momento. Si esto se te revela, ya no andarás diciendo: es que yo tengo libre albedrío. El libre albedrío existe para los que no tienen a Jesús. El que tiene a Jesús como Señor muere al libre albedrío para entregar su vida a la voluntad del Padre.
Yo sé que esto te rompe la cabeza en 1000 pedazos, pero cuando tú entiendes que Jesús es tu Señor, vas a dejar de hablando de tu famosa voluntad, porque tu voluntad es carnal, es satánica y es diabólica. La única manera que tu voluntad te lleve a triunfar es cuando estás rendida a los pies del Señor, cuando tú rindes. Por eso Jesús en el Getsemaní batalló y luchó y decía: no quiero. Y luego decía: hágase conforme tú quieras. No quiero, pero hágase tu voluntad en mi vida. ¿Por qué Jesús fue triunfante, victorioso? ¿Por qué Jesús ni siquiera la muerte lo pudo vencer? Porque su voluntad no era su voluntad. Su voluntad murió para hacer la voluntad de Jesús. Hoy yo vengo a decirte: un verdadero hijo de Dios no tiene ni libre albedrío ni voluntad, porque ambas están rendidas a Cristo Jesús. Ambas. Es que a mí me parece, olvídate, esas son tonterías de cristianos ridículos e inmaduros. Esas son tonterías de cristianos que no quieren morir a su voluntad. Es que yo opino, tú no opinas nada. Aquí solo hay una opinión y es la del Rey. Yo le dije a gente esta semana: posiblemente después del domingo muchos no van a volver, pero otros se van a establecer en una verdad absoluta. Jesús es Kyrios. Él es el Señor. Si Jesús es tu Señor, tus decisiones son diferentes. Tu manera de actuar es diferente. Tu manera de pensar es diferente. Los sitios que frecuentas son diferentes. Los negocios que hablas son diferentes. Los amigos que tienes son diferentes. La forma como vistes es diferente. Como cuidas tu cuerpo es diferente. Porque tú entiendes que todo tú no es propiedad tuya, es propiedad de Él. Escríbeme esto en la pantalla. Entonces entiendes que eres verdaderamente libre frente al mundo y las tinieblas, porque eres 100% esclavo de Cristo. Tú nunca serás libre frente al diablo mientras no seas esclavo de Jesús. Amigo que viniste esta mañana, si te dijeron que vinieras porque Jesús sanaba, te dijeron una verdad. Él sana, pero no es el propósito que tú estés aquí. El propósito que tú estés aquí es para que tu vida cobre sentido, cobre propósito. Y ese propósito cobra cuando te rindes a Jesús. Porque nadie conoce más tu vida que Él. Nadie conoce más tu vida porque nadie la creó. Solo Él la creó. Colócame hermoso nombre, acompáñame con esa. Acompáñame tú. Levante su mano, diga conmigo: cuando yo me rindo a Jesús y sé que es mi Señor, todo lo mío es de Él. Mi agenda, mi tiempo, mi voluntad, mis talentos, mi negocio, mi dinero, mis propiedades son de Él. Yo las administro, pero todo es de Él. Quiero terminar con algo. Le preguntaron a un gran orador, al doctor Luke Ray, en una conferencia. Alguien le pidió, aparentemente de manera improvisada, le pidieron que abriera unas sesiones de oración. Y él dijo lo siguiente: usted ha oído esto, yo lo transcribí para que usted sepa. Este hombre entró y dijo: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y el Señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano.
No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te puedes quitar de sus manos. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él. Y la tumba no lo pudo retener. Él es mi Rey.